Carlita, y nos vamos hasta el tema de gobernabilidad. ¿Cómo está la Asamblea Nacional también? Un informe legislativo regional calificó a la Asamblea Nacional de nuestro país como poco transparente. La Asamblea Nacional de Ecuador está en el 8º lugar en materia de transparencia de 14 países evaluados, de acuerdo al Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2023. Con una calificación de 42,51% apenas, supera a la media regional de 42,18%. Entre las falencias del Parlamento está la falta de regulación de cabildeo o lobby dentro del ámbito legislativo. El informe local elaborado por el Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo indica que es necesario contar con regulación en lo que hace a la declaración y no transparencia de intereses de los y las asambleístas, funcionarios y funcionarias, cónyuges y sus familiares directos. Ahora vamos a continuar con el diálogo de la coyuntura nacional junto a Mauricio Alarcón. Gracias por estar junto a nosotros, Mauricio. Qué bueno saludarlo en la última semana del 2023 para analizar a 5 días de que ya termine este año la administración de Daniel Noboa y de alguna manera también los acuerdos a los que se han llegado en la Asamblea Nacional. Y quiero conocer en estos momentos su perspectiva desde lo que sucedió la semana pasada con los votos para que Glass no sea enjuiciado, con la aprobación de la ley económica urgente. ¿Cree usted que de alguna manera hubo canje? ¿Cómo ve que está funcionando estos acuerdos que llegaron en el legislativo desde un inicio para la presidencia de Henry Kronfle, pero al parecer se seguirá manteniendo no sé por cuánto tiempo? Bienvenido. Buen día, Carla. Un gran abrazo para ti, para nuestra audiencia y espero que hayan tenido una feliz Navidad en compañía de sus familiares y de sus seres queridos. ¿Cómo discutir sobre el acuerdo legislativo sin especular cuando el acuerdo no ha sido transparente? Todas estas semanas que han corrido a partir de la elección de autoridades al interior de la Asamblea Nacional han sido de especulación, que si el juicio con la fiscal, que si la resolución a favor o en contra de la fiscal, que si los otros juicios políticos, que si la ley económica urgente, en este caso incluso que si el nuevo proyecto de ley respecto de lo que tiene que ver con Jorge Glass, y eso no es bueno para el país porque estamos especulando. Como no es bueno para el país no conocer los términos de un acuerdo legislativo o de un acuerdo de gobernabilidad. Si los analistas en este momento estamos especulando, jugando a adivinar, es porque no hay transparencia en lo que se conversó y lo que se acordó entre las fuerzas legislativas y el Poder Ejecutivo. Pero Mauricio, sobre todo, no solamente va hasta la transparencia, sino hasta dónde va este acuerdo. ¿Hasta cuándo va este acuerdo? Porque como yo decía en un inicio, se sabía que era para poner las autoridades, conformar las comisiones de la Asamblea Nacional y demás. Pero al parecer, estamos especulando, ojo, ¿no? Pero al parecer el acuerdo va muchísimo más allá y no sé hasta cuándo en realidad pueda seguir este apoyo que tiene entre ADN, el Partido Social Cristiano y el correísmo. Y mira que incluso, aunque hemos especulado, y me incluyo en el tema, sobre si el acuerdo incluye alguna decisión en torno al ex vicepresidente Jorge Glass o no, el comunicado último emitido por la Cancillería es muy duro en términos diplomáticos respecto de México y prácticamente le dice, hay una convención que ustedes tienen que respetar, cuidado, claro, no lo hacen. Es una alerta, ¿no? Es una alerta roja, es un cuidado, hay que respetar aquello. Él está con procesos legales en nuestro país. Y yo diría que si especulamos sobre ese acuerdo y sobre los términos del acuerdo respecto de GLAD, ese comunicado es como que nos den con la piedra en los dientes. Entonces, de nuevo, debería haber transparencia en lo que se acordó para evitar este tipo de cuestiones, para evitar estas especulaciones y tener claridad de qué esperar en esta relación ejecutivo-legislativo, qué esperar en torno a los proyectos de ley, Carla. Eso es saludable. Los acuerdos son necesarios, los diálogos son urgentes, pero no de espaldas al país, tampoco de manera tan opaca, porque se da lugar a este tipo de cuestiones que poco o nada tienen que ver con la estabilidad que el país necesita, ¿no? Entonces esperemos, nunca es tarde, que se cuente a los ecuatorianos qué es lo que se acordó, obviamente hasta para evaluar si solo involucra los temas de legislar y fiscalizar o se fueron también por otros lados que nada tienen que ver con la labor legislativa.
Sin duda, estamos expectantes incluso de conocer esto. Vamos a ver qué pasa con esta segunda ley. Y yo creo que hablamos un poco más allá, si es que hablamos del tema de gobernabilidad, porque también no hay solamente que ser, sino también hay que parecer. Y a esto me refiero con varias de las críticas que en su momento presentó, por ejemplo, el correísmo a la ley económica urgente, a la ley de eficiencia económica. Lo criticaron, de alguna manera. Yo me acuerdo que en las redes sociales todo el tiempo estaban hablando de que no va a ser beneficioso para el empleo, para los tributos de nuestro país y demás. Y en estos momentos, en el rato de la votación, terminan dándole el voto y da paso a la ley. Que si bien es cierto, podemos hablar de que podría haber gobernabilidad entre la Asamblea y el Ejecutivo, algo completamente distinto a lo que sucedió con Guillermo Lasso, pero ¿en dónde está el doble discurso que vemos a través de las redes sociales, las declaraciones que emitieron a la prensa algunos asambleístas y el momento de la votación en el Pleno? Qué importante es tener datos, y precisamente tomé mi celular para poder hacer hasta visualmente el tema a través de esta aplicación, la aplicación de la Asamblea Nacional, donde los ecuatorianos en tiempo real podemos ver quién votó y cómo votó una resolución como la de la fiscal o un proyecto de ley como el económico urgente enviado por el Ejecutivo, para darnos cuenta, Carla, de este tipo de incoherencias, de que asambleístas que incluso públicamente denostaron contra el proyecto de ley, haciendo notar falencias y errores, terminaron votando a favor del mismo. ¿Quién sabe a cuenta de qué? ¿Quién sabe si hay algo o no de por medio? De nuevo en la línea de la transparencia. Otros, de manera muy coherente, incluso perteneciendo a la Revolución Ciudadana, se abstuvieron, prefirieron no votar ni a favor ni en contra del proyecto. Y creo que esa rendición de cuentas que se hace a tiempo real cuando se publican las votaciones es fundamental para poner a cada quien en el lugar que le corresponde y que sus mandantes, nosotros quienes los elegimos, podamos sacar nuestras propias conclusiones. La incoherencia es ahora una mala práctica permanente, no solo en la Asamblea, sino en los gobiernos locales, en el Poder Ejecutivo, y debe ser visibilizada porque después nos sorprendemos o nos asustamos cuando se produce un camisetazo y no es sino la ratificación de esa incoherencia entre lo que nos dijeron que iban a hacer y lo que terminaron haciendo una vez electos, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que tú dices son fundamentales para empezar a sacar conclusiones sobre el quién es quién y sobre el lugar que cada quien tiene que ocupar al interior del órgano legislativo. Hablemos un poco, ¿cree usted que de alguna manera, si nos adelantamos a ver lo que viene para el próximo año, que el nuevo proyecto de ley de Daniel Noboa que plantea pues incorporar de alguna manera infraestructura para la energía eléctrica a través de las zonas francas pueda tener viabilidad dentro del legislativo? Probablemente dentro de los acuerdos haya viabilidad para este segundo proyecto de ley de urgencia en materia económica. No obstante, sabemos que aún le resta mucho hasta que dicho proyecto vea la luz. Y no me refiero simplemente al hecho de votar, sino que los legisladores harán observaciones, cambiarán textos como sucedió con el proyecto anterior y terminarán decidiendo con una norma que no necesariamente respeta en su totalidad la iniciativa del Ejecutivo. Ya sucedió con el primer proyecto, en el que incluso metieron esta norma, esta disposición, para que en línea con evitar conflictos de interés, los familiares, los cercanos al Poder Ejecutivo no gocen de esos beneficios de exenciones tributarias en cuanto a multas, en cuanto a intereses, lo que se conoce como remisión, formalmente hablando, ¿no? Entonces, de nuevo, hay que ver en qué termina este proyecto, hay que ver además si todas sus disposiciones tienen que ver con el sector energético o por ahí de agache nos metieron algún tema que nada tenía que ver y esperar que los legisladores hagan su trabajo, esperar que los sectores que puedan aportar también hagan llegar a la Asamblea sus comentarios y que finalmente el debate sea responsable, no solo poniéndole a la norma, Carla, como tú debes haber visto, un nombre popular para que la gente crea que todo está bien, sino haciendo bien las cosas como corresponde. Eso de alguna manera es lo que se espera, pero si hablamos de gobernabilidad, yo creo que también hablemos un poco de la independencia de funciones, ¿no? ¿Cómo ve en estos momentos la participación también que existe entre el gobierno y la Fiscalía General del Estado? Bueno, el gobierno ejecutivo tiene que respetar todas las funciones del Estado, su independencia, garantizando incluso
presupuesto para que puedan funcionar las instituciones autónomas y las instituciones de las funciones del Estado de manera correcta. No debe intervenir en las acciones, pero sí debe coordinar con ellas. En ese sentido, pues en buena hora que a propósito de las recientes actuaciones de la Fiscalía General del Estado haya un ejecutivo dispuesto a colaborar, haya un ejecutivo que no obstaculice el trabajo de la Fiscalía y de la Justicia para beneficiar o perjudicar a determinadas personas que están siendo investigadas o procesadas, y que pues esta coordinación sea siempre pensando en poner freno a la impunidad que tanto daño nos ha hecho, en particular en los asuntos relacionados con la corrupción. Así es que en buena hora por eso. Ahora, en cambio, hay que ver qué más pasa, ¿no? De nuevo, el tema presupuestario, Carla, es fundamental para el correcto funcionamiento de las instituciones, y esperemos que en 2024, a pesar de la crítica situación que atraviesa el país, no tengamos a una nueva judicatura mendigando recursos, a una fiscalía atada de pies y manos porque no cuenta con recursos económicos suficientes para tener personal que haga su trabajo, u otras instituciones que empiecen básicamente a negociar con el Ejecutivo favores o prebendas para que simplemente le entreguen los recursos que por derecho les corresponde. Ahí también hay que echar mucho. Yo creo que es importante también hablar de gobernabilidad en el punto de cómo le está yendo también a esta administración, no solamente en cómo actúa con la Asamblea Nacional o en cómo actúa con el Consejo de Participación Ciudadana o en cómo actúa también con la Fiscalía. Hablemos in situ también dentro de lo que está sucediendo dentro de esta administración. ¿Cómo ve también de alguna manera en menos de un mes de funcionamiento del gobierno de Daniel Noboa el cambio de gobernadores de algunas provincias, como por ejemplo se dio con la de Santo Domingo? O lo que sucedió en la provincia de Los Ríos, Carla. Yo creo que el país, con un tiempo tan corto de gobierno, no debe dar ni siquiera un resquicio a la falta de experiencia o a las cuestiones del pago de favores, hablando de un caso o del otro que puede producirse, ¿no? Si pones a personas al frente de las gobernaciones, tiene que ser no porque ostentan un título en específico, sino porque conocen del trabajo que van a hacer. En cuestión de menos de una semana se produjeron 3 designaciones en cuanto a gobernadores de varias provincias del país, dejando en evidencia que hay un alto nivel de improvisación, y eso es algo que se debe evitar en un gobierno que tiene apenas 18 meses y que quiere dar resultados al país. Del otro lado, los ecuatorianos esperamos pues que particularmente en materia de seguridad se pueda ver una diferencia, y ahí los gobernadores, no nos olvidemos que son representantes del Ejecutivo en cada una de las provincias, tienen un rol fundamental que jugar. Dentro de estas designaciones, además, no debemos olvidar que el factor de la integridad cuenta y pesa mucho. No puedes poner ahí a cualquier persona sobre pretexto de su experiencia o sobre pretexto de que trabajó para mi campaña, si son personas con antecedentes nefastos en la política, investigaciones y denuncias de corrupción sobre sus hombros, o incluso detalles vinculados a violencia de manera directa, ¿no? Así es que ahí ese escrutinio que se hace al momento de designar, pero sobre todo el escrutinio que hace la ciudadanía después de que las designaciones se producen, es muy importante. Así es que en buena hora que, levantando la voz también, se haya forzado a que se produzcan cambios. Esperemos que esto no vaya de la mano de inestabilidad, porque es lo que menos quiere el país, claro, hablando ya de los gobiernos a nivel provincial. Si hacemos entonces una evaluación de lo que ha sucedido en este tiempo de administración, tanto del legislativo como también de Daniel Noboa, ¿cree que la ciudadanía está confiando en cómo se está dando en estos momentos el manejo de nuestro país? Y voy a tomar en cuenta también que en estos momentos, por ejemplo, en el legislativo, no es que se han aprobado también muchas leyes. Y lo que más se escucha y lo que más se informa a la ciudadanía es sobre juicios políticos, comparecencias, discrepancias, pero nuevamente estamos cayendo en algo en lo que ya sucedió en el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, ¿cómo ve usted la aceptación de la ciudadanía frente al poco trabajo que existe en torno a la aprobación de leyes, que es lo que necesita también nuestro país, y no solamente estas discrepancias entre bancadas? El punto de partida para ello, Carla, es decir que los ecuatorianos tenemos expectativas muy altas, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, para estos meses que restan de mandato, y que esas expectativas son las que van a permitir que se ratifique
la credibilidad y la confianza en nuestros representantes de manera periódica o caigan directamente en una condena masiva de los ecuatorianos al ver que no se está haciendo un buen trabajo. En el caso del Ejecutivo, las cifras de las casas de encuestadoras y de los sondeos que se publican dicen que hay buenos ojos aún respecto de lo que hace el gobierno de Daniel Noboa, que hay expectativas altas, pero que la credibilidad, la confianza, la positividad respecto del Ejecutivo se mantiene. En el caso del Legislativo, lamentablemente, y sin, como tú dices, tener datos, cifras más allá de la discusión, la ciudadanía empieza a decaer en su credibilidad y su confianza hacia ellos. Yo creo que lo más sensato es esperar un poco más para ver resultados, exigir más transparencia, más rendición de cuentas y en función de ello empezar a sacar conclusiones. De nuevo, la credibilidad y la confianza de la primera función del Estado, del primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional, porque es la representación de todo el país, no puede estar supeditada lamentablemente a especulaciones que hacemos todos, para lo cual del otro lado debe haber transparencia y rendición de cuentas permanente. Esperemos que esto se fortalezca para que la ciudadanía, con esa información y esos datos, pueda sacar conclusiones conscientes y pueda poner a cada institución en el lugar que le corresponde. Vamos a ver entonces qué sucede también durante los próximos días. Terminamos el año sin conocer de alguna manera sobre nuevas leyes, pero sí sobre los acuerdos que existen dentro del legislativo, qué está sucediendo en estos momentos con el gobierno de Daniel Noboa frente a digamos, la cercanía que tiene con la Asamblea Nacional y este acuerdo del cual hemos hablado. Así que esperemos que se ponga en transparencia hasta dónde llega y cuál es el objetivo en realidad a través de este acuerdo que termina de alguna manera dejando en zozobra a los ecuatorianos a través de la última votación que tuvimos en el Pleno. Así que quiero agradecerle por estar junto a nosotros, Mauricio. Muchas gracias, Carla. Y simplemente lo importante que es hacer, a pesar de la especulación, un análisis responsable, porque la especulación no debe ser ni alarmista ni incendiaria, tiene que basarse en hechos. ¿Y por qué digo esto? Porque en las últimas semanas lamentablemente hemos visto medios de comunicación y periodistas que llevaron la especulación a su extremo máximo con cuestiones que ni siquiera están establecidas en la ley, en la práctica no ocurrieron. Y eso en las condiciones actuales también le hace daño a la institucionalidad. Así es que mi llamado a que periodistas, comunicadores, analistas, responsables desde la sociedad civil, hagamos nuestro trabajo de la manera más sensata posible, poniendo elementos a consideración de los ecuatorianos y actuando de manera responsable. Creo que eso es fundamental para todos, empujar el país hacia un futuro mejor y trabajar de manera decidida para que las condiciones cambien de manera favorable. Gracias, Mauricio, por estar junto a nosotros esta mañana. Felices fiestas para usted. Gracias, igualmente para ustedes.